Lo siguen llamando general, a pesar de haber dejado para siempre el traje de comando que lo hizo célebre en los reportajes de televisión, cuando solía aparecer en la selva a la caza de narcotraficantes y terroristas. En la cárcel, todos le recuerdan su perdida condición castrense. No es para menos. Nicolás de Bari Hermosa Ríos tiene un récord que mantendrá imbatible hasta la tumba. 7 años al frente del Comando General del Ejército, más tiempo que ningún otro militar en el Perú. Entre 1992 y 1998, solo Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos tuvieron más poder que él. Aquellos fueron años maravillosos, una época en la que Hermosa Ríos era un temible general en traje de comando. Ahora, a 7 años de haber dejado su uniforme, es solo un hombre enfermo que camina en ropa interior por el estrecho corredor que une a las celdas del ala B del pabellón de observación para reos primarios de San Jorge, un penal de mínima seguridad ubicado en el centro de Lima, en donde están recluidos los peces gordos de la red montesinista. Visto así, movilizando pesadamente su inmensa envoltura de piel, parece un enorme paquidermo cansado. Un cuello casi inexistente queda cubierto por sus cachetes flácidos, encima de esos hombros que siempre fueron demasiado caídos para pertenecer a un señor de la guerra. Esa tarde de primavera, el general caminaba hasta la mesa, al pie de su celda, para esperar la hora del almuerzo. Nosotros concebimos una nueva estrategia para terminar con el terrorismo de Sendero Luminoso, me dijo el día que finalmente decidí acercarme, después de haberlo observado durante meses sentado en esa mesa de madera que lleva inscritas, en tinta indeleble, las iniciales de su nombre. La primera vez que lo vi fue por televisión, el 21 de abril de 1993. Yo era apenas un adolescente, el día que Hermosa, como comandante general de las Fuerzas Armadas, se montó sobre la torre de un tanque, escoltado por un ejército de soldados, para cruzar las principales avenidas de Lima con dirección al Congreso. Un pequeño grupo de parlamentarios acababa de recibir un sobre anónimo con un mapa y restos humanos calcinados. Un año antes, el 18 de julio de 1992, un comando clandestino de soldados del ejército entró a la Universidad La Cantuta y detuvo a 9 alumnos y un catedrático. Nunca más se supo de ellos. ¿Por qué no mejor investigan el derecho de nuestros soldados mutilados e invalidados en vez de perder el tiempo en acusaciones sin sustento?, preguntó el general Hermosa a los congresistas que investigaban el caso La Cantuta, un día antes de ejecutar aquella aparatosa demostración de poder. Tal como dijo la prensa en ese entonces, Hermosa acorraló las principales avenidas con sus tanques, como si se tratara de un golpe de Estado, en lo que las primeras planas denominaron el tanquetazo del general Hermosa. Los tanques se quedaron 2 días consecutivos en las calles, emplazando su fuerza motorizada cerca del Congreso. Jorge Camet Dickman, entonces ministro de Economía, se encontraba en Nueva York, en un intento por negociar la reinserción financiera del Perú tras el golpe fujimorista del 5 de abril de 1992. Camet, tras las críticas de los banqueros norteamericanos por el tanquetazo, tuvo que regresar de Estados Unidos con las manos vacías. Esa noche, Fujimori condenó el gesto del general a través de un mensaje televisivo para la nación. Sin embargo, horas más tarde, un comunicado filmado por el alto mando de las Fuerzas Armadas, respaldando la actitud del general Hermosa, acompañado por otro desfile de tanques en las principales unidades del ejército, lo hicieron retroceder. Fujimori, por la noche del día 22, criticó al Congreso, tildándolo de inoportuno por investigar a los militares que combaten el terrorismo y el narcotráfico. Ese era el Hermosa que yo recordaba. Ahora, en la cárcel, no queda rastro de aquel imponente general que iba impregnado de todas las medallas con las que un soldado pudo haber soñado. La Cruz Peruana al mérito militar en los grados de caballero, oficial, comendador,
Gran Oficial y Gran Cruz, la Orden Militar Francisco Bolognesi en los grados de Caballero, Oficial, Comendador, Cruz y Gran Cruz, la Medalla Académica del Ejército y 2 condecoraciones al mérito de los ejércitos de Chile y Bolivia. La insignia de la Escuela de Blindados, de alumno del Centro Académico de Altos Estudios Militares, de diplomado en la Escuela Superior de Guerra del Ejército y de presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La Medalla Combatiente Mariscal Andrés Avelino Cáceres en el grado de honor, por haber formulado la estrategia militar y llevar a cabo con éxito la conducción de las fuerzas especiales en la Operación Chavín de Huántar, tal como dictó el 22 de diciembre de 1997 la resolución que firmó el mismo general con su puño. Quienes tuvimos la responsabilidad de participar en la pacificación, tenemos la obligación de dejar constancia de nuestros actos, me dijo con entusiasmo, al ver que le llevaba un ejemplar de su libro Filosofía de un soldado. Observó la carátula, en la que luce su traje de gala, lleno de medallas hasta la boca del estómago. Te he visto varias veces con el libro, me dijo casi con ternura, antes de estirar su brazo para estrechar el libro con sus dedos regordetes como los de un carnicero. Aquella primavera del año 2004 en la cárcel de San Jorge, observé al general como si se tratara de un animal enjaulado. Lo vi comer, dormir, leer y caminar, pero nunca me atreví a conversarle. No ha declarado nada desde que entró en la prisión el 5 de abril del año 2001. Irónicamente, 9 años después de haber ordenado que el ejército tomara por asalto las principales entidades del Estado para convertir a Fujimori en un presidente de facto, faltaban solo 2 semanas para que comenzara la etapa oral de su proceso por el delito de peculado. En el momento que decidí acercarme con su libro en la mano, no se negó, pero tampoco dejó que le preguntara nada. Ejecutó un interminable monólogo en el que justificó sus actos y apenas pude interrumpirle para decir: «General, si todo lo que usted dice fue así, entonces, ¿qué ocurrió?». El general me hizo notar que el sonido de la campana anunciaba el final de las visitas. Me prometió que volveríamos a conversar, pero eso nunca sucedió. Lo busqué una semana después y me cerró la puerta de su celda. No lo volví a ver. Su tono era napoleónico, de aquellos generales que solo saben de victorias, pero durante la conversación ocultó otras proezas menos honrosas. $21.155.173 distribuidos en 6 cuentas a nombre suyo y de su familia en el banco privado Edmond de Rothschild en Ginebra y en el Union Bank of Switzerland en Lugano. El general habló de esa forma en la que ciertos militares se refieren a la paz alcanzada en pos de una sociedad mejor. ¿Acaso era una mañana demasiado tranquila para recordarlo? Pero Hermosa prefirió olvidar los detalles de su obra pacifista. Según los testimonios que obran en manos de jueces, procuradores y fiscales, él alentó la existencia del Grupo Colina, el temido escuadrón de la muerte conformado por militares liderado en las más altas de las instancias por el expresidente Alberto Fujimori, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Este grupo se creó en 1991 con el objetivo de capturar líderes terroristas, pero terminó encabezando la guerra sucia en contra de los principales opositores del gobierno de Fujimori. Se sabe, por las investigaciones realizadas tras la caída de la dictadura, que el Grupo Colina torturó, ultimó y desapareció a más de 41 personas. Crímenes que quedaron impregnados con olor a querosene, el combustible con el que los aparatos de seguridad del Estado de las dictaduras más salvajes se deshacen de sus víctimas. Durante el verano del año 2001, la dictadura de Fujimori se desmoronó y las principales cabezas de su régimen comenzaron a rodar por los pasillos del Poder Judicial. El general Víctor Malca Villanueva, ministro de Defensa desde 1991 hasta 1996, con una orden de arresto sobre su pellejo, huyó al extranjero. El general Julio Salazar Monroe,
jefe del Servicio de Inteligencia Nacional desde 1991 hasta 1998, cumplía entonces con una prolongada orden de arresto domiciliario, y, mientras otros 78 militares que trabajaron para la dictadura eran investigados por diversos delitos de corrupción, Nicolás Hermosa todavía disfrutaba de las comodidades que goza un general retirado: un chequeo semanal en el Hospital Central Militar, natación en el Club Social de Miraflores y footing en el Círculo Militar. Fue el invitado estrella en la inauguración de un parque y ocupó un palco de honor durante la ceremonia de toma de mando del general Walter Chacón Málaga, como el primer comandante general del ejército que no era digitado por Montesinos. Sin embargo, su situación se precipitó ese mismo verano. El 19 de enero de 2001, Vaticano, apelativo del capo peruano de la droga Demetrio Chávez Peña Herrera, repitió lo que ningún fiscal se atrevía a investigar en la época en la que Montesinos controlaba los aparatos de inteligencia del Estado. Montesinos, así como el general Hermosa, le cobraron cupos para que militares acantonados en la selva cocalera del Alto Huallaga lo dejaran traficar pasta básica de cocaína con absoluta libertad. Vaticano, quien aseguraba que mientras otros narcotraficantes eran iglesias, parroquias y capillas, él era el Vaticano. Fue el principal abastecedor del cártel de Medellín entre 1990 y 1992, cuando algunos soldados peruanos acostumbraban transportar cocaína en helicópteros del ejército, tal como se sabe hoy por el testimonio de diversos oficiales. A Nicolás Hermosa lo procesaron por narcotráfico y pisó la cárcel de San Jorge en abril de 2001. El 24 de ese mismo mes, mientras estaba preso junto a otros 6 excomandantes generales de las Fuerzas Armadas, lo acusaron por corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito y peculado por las millonarias cuentas que le encontró la Oficina Federal de Justicia de Suiza, en Europa. Un año después, el 22 de mayo de 2002, lo acusaron de homicidio, tortura y desaparición por el asesinato de 38 personas eliminadas por el Grupo Colina. Durante sus años de gloria, Hermosa ordenó incrementar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, malversó fondos destinados a las zonas de emergencia e impulsó leyes que blindaron a los militares de cualquier acusación de violación de los derechos humanos. Negoció con el Poder Ejecutivo la designación de numerosas autoridades públicas e incluyó a su hermano en la lista parlamentaria del presidente Fujimori. Arrasó con las tradiciones castrenses, trastornó las jerarquías militares y pasó al retiro a los generales más destacados de las Fuerzas Armadas. Frustró la carrera de muchos oficiales honestos y los reemplazó por mediocres militares adictos al régimen. Ordenó que le colocaran todas las medallas del ejército y se nombró a sí mismo combatiente mariscal Andrés Avelino Cáceres, con el grado de honor por la operación Chavín de Huántar, un rescate perfecto que nunca comandó. Abrió cuentas en el extranjero con el dinero que robaba, colocó una decena de propiedades inmobiliarias a nombre de testaferros y sobornó a coroneles y generales para que se quedaran con la boca cerrada. Se enriqueció a costa de millonarias comisiones por compras de armamento obsoleto y llevó a cabo planes de seguimiento, interceptación telefónica y amedrentamiento contra todos los opositores del gobierno. La revista Debate, que año tras año publicaba la lista de los hombres más poderosos del Perú, ubicó durante 5 años consecutivos al general Hermosa dentro de los 3 primeros lugares, al lado de Fujimori y Montesinos. Actualmente tiene 74 años y lo más probable es que nunca salga de prisión. Tiene 25 kilos de sobrepeso, recita poemas de César Vallejo, confecciona tarjetas navideñas con papel reciclado y come muchas hojuelas de salvado con leche descremada. Aunque haya sido el general más poderoso en toda la historia militar del Perú, su biografía jamás será registrada por ninguna reseña militar. En el sitio web del ejército, que recoge la relación de los últimos comandantes generales, su nombre no aparece, como si los años transcurridos durante su hora nunca hubieran existido.
Mi declaración se va a ajustar a la estricta verdad y realidad, tal como he tratado de demostrar durante todo mi proceso. Lo he repetido muchas veces y lo volveré a decir cuanto sea necesario. Todos los fondos que recibí fueron recibidos de manera ilícita, de fondos públicos que consistían en excedentes de los presupuestos asignados a diversas áreas de la institución militar. Los montos mensuales o bimensuales me eran entregados por los oficiales de economía del ejército. Los montos eran aproximados y variables. $60,000 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, $30,000 de la Oficina de Economía del Ejército, $50,000 del Comando Administrativo del Cuartel General del Ejército y $10,000 del Servicio de Intendencia del Ejército. Además de las cantidades que he mencionado, también quiero declarar que por cada uno de los 4 procesos electorales, desde 1992 hasta 1998, recibí $800,000. Sí reconozco que soy culpable de los delitos que se me imputan, le dijo Hermosa a los magistrados. Habían transcurrido 4 años desde su última aparición pública. Aquella fría mañana del 15 de noviembre de 2004 comenzó la primera de todas sus audiencias por el delito de peculado. Había reemplazado el uniforme militar por un conservador traje gris con corbata crema. Sus escasos cabellos blancos, peinados sin agua ni fijador, lo convertían en un hombre prematuramente senil. Sus enormes orejas puntiagudas, sin el peso de su característica boina negra, parecían 2 gigantescas antenas parabólicas carcomidas por el óxido. Su voz transmitía ira y contundencia. La sinceridad con la que parecía pronunciar cada una de sus palabras transformó la solemnidad en una mezcla de vergüenza y decepción. En la sala no hubo ningún rastro del temible militar que una vez marchó 7 años consecutivos al frente de los institutos armados, pero nadie parecía recordarlo. Hermosa, además de confesar con detalle sus delitos, narró cómo nombró a cada general y coronel que participó dentro de su red. Esa mañana, antes de que comenzaran los interrogatorios, me crucé con 3 de sus colaboradores. En una de las bancas de cemento, en la antesala de la corte, estaban sentados y vestidos sin sus uniformes los generales Marcelino Ceballos Málaga y Jesús Rejas Olivares, junto con el coronel César Luis A.B.T. Torres, secretario personal de Nicolás Hermosa durante los años que duró su poder. Esperaban la orden de los vocales para pasar a declarar. «Nosotros tenemos que decir la verdad», murmuró Ceballos Málaga. «Chino», le dijo Ceballos a Rejas, «no pueden jodernos por obedecer órdenes, carajo. Somos militares, ¿qué chucha esperan de nosotros?» La campana sonó y los 3 militares se tomaron de las manos. Se las apretaron con fuerza, como los actores antes de entrar a escena. Nicolás Hermosa los esperaba sentado, acompañado por el resto de sus cómplices, esposa, 2 hijos, 2 hijastros y 6 testaferros. En uno de los recesos conversé con el coronel A.B.T. Torres, el hombre del general Hermosa. ¿Pensó que pasaría todo esto?, le pregunté. «A ese hombre que está ahí, yo nunca lo he conocido», respondió. ¿A qué se refiere?, insistí. «Hermosa fue un hombre de honor. Este que está aquí es un ladrón cualquiera», dijo con profundo malestar. «Siempre creí que fue un militar honesto. Con él hice toda mi carrera», concluyó el coronel antes de volver a la sala. Podrían haber parecido las palabras de un hombre extremadamente leal. Sin embargo, hasta hoy día muchos de los militares con los que conversé aún se sorprenden al saber que Nicolás Hermosa está procesado por corrupción, asesinato y narcotráfico. Para los oficiales de su época fue un ejemplo de militar disciplinado. Hermosa fue el primer comandante general que visitó cada uno de los cuarteles del ejército a lo largo de los 24 departamentos del Perú, como si se tratara de Papá Noel. Hermosa aterrizaba en los aparatos helicópteros Mi-17 con enormes bolsas de chocolates, medicinas y caramelos para repartirlos entre la tropa de cada base. Para ellos, la carne de cañón era como ver al Señor de los cielos descender desde las alturas.
Se enfrentó repetidas veces a Fujimori y Montesinos para defender a los militares acusados por violaciones a los derechos humanos, y no dudó en amenazarlos con la salida de sus tanques. Trotaba por la pista junto con los comandos y le gustaba aparecer en televisión ejecutando dolorosas planchas con el puño. La prensa dijo que Hermosa era el otro presidente, y eso llenó de orgullo a 7 generaciones de militares. Sin embargo, ahora, años más tarde, acepta sin ningún tipo de escrúpulo sus delitos y reseña con detalle cómo llevó a cabo cada una de sus ilícitas operaciones. El 28 de julio de 1990, Fujimori, tras haberse hecho de la banda presidencial, cesó al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general de la Marina de Guerra, vicealmirante Alfonso Panizo Sariquiei, junto con otros 11 jefes de la Armada. Montesinos, convertido en el principal asesor en temas de seguridad y defensa del presidente, le dijo a Fujimori, entonces un novato en asuntos castrenses, con informes falsos de inteligencia, que la Armada preparaba un golpe en su contra. Meses más tarde, Montesinos hizo lo mismo con el ejército, no sin antes quitarse de encima algunas piedras del zapato. El pretexto: otro golpe de Estado, esta vez orquestado desde los cuarteles, y Fujimori, nuevamente, lo creyó. El 7 de enero de 1990, durante el 73º aniversario de la Revolución de Octubre en la embajada de la, entonces, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Fujimori afirmó que hubo un intento de golpe que finalmente fracasó. Al día siguiente, por recomendación de Montesinos, destituyó al entonces comandante general del ejército, general Jorge Segarra Delgado, y lo reemplazó con el entonces inspector general del ejército, general Pedro Villanueva Valdivia, número 3 en la línea de comando, un sumiso militar sin ascendencia. El cargo le correspondía, por tradición y jerarquía, al número 2 del ejército, jefe del Estado Mayor del Ejército, general Juan Fernández Dávila. Pero su rechazo al ex capitán del ejército lo colocó en la mira del ex asesor de inteligencia. Montesinos filtró a la prensa documentos que vincularon al general Fernández con un sonado caso de corrupción. Fujimori optó por pasarlo al retiro. A partir del 1 de enero de 1991, Fujimori empezó su mandato renovando el alto mando del ejército. El general Nicolás Hermosa Ríos, entonces jefe del Comando General de Logística del Ejército, COLOGE, fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. El general Luis Palomino Rodríguez, entonces comandante general de la Quinta División de Infantería de la Selva, fue nombrado inspector general del Ejército. Esa misma fecha, en reemplazo del general Hermosa, el general José Pastor Vives se hizo de la jefatura del COLOGE. En los primeros días del año, Pastor Vives ordenó una auditoría sobre todas las compras hechas por su predecesor. La Contraloría del COLOGE determinó que los archivos respecto a las compras hechas en 1990 estaban incompletos. El 17 de febrero de 1991, el general Pastor le solicitó al general Palomino Rodríguez, a través de un memorando, que Inspectoría echará sus narices sobre los contratos suscritos por Hermosa en 1990. Semanas más tarde, el 15 de marzo, antes de que lograran investigar al general Hermosa, el comandante general ordenó que Pastor y Palomino fueran removidos de sus cargos. Pastor fue destacado a la Selva como nuevo comandante general de la Quinta Región Militar, y Palomino viajó a Israel con la extraña misión de llegar a Kuwait, en plena guerra del Golfo Pérsico, para recoger sus impresiones del conflicto armado entre Irak y los Estados Unidos. Paradójicamente, eran los dos únicos personajes que podrían haber detenido al hombre, que meses más tarde se convertiría en el hombre de uniforme más poderoso del Perú. Un año antes, en 1 de enero de 1990, Fujimori soñaba con ser presidente, montado sobre timón, el timón de un pequeño tractor amarillo. Entonces, el general Nicolás Hermosa acababa de ser nombrado jefe del Comando General de Logística del Ejército, COLOGE.
Su misión incluía, además de cumplir con el abastecimiento de las principales necesidades del ejército, suscribir contratos con las empresas que se encargarían de proveer el material de guerra a lo largo del año. Durante ese periodo, el representante de una desconocida empresa israelí ganó todos los concursos, contratos y licitaciones con el ejército. Su dueño, James Elliot Stone Cohen, un comerciante judío que parecía haber nacido con la estrella de David sobre la frente, hermosa, durante los primeros meses de 1990, gracias a los tratos que firmó con Stone por la venta de 100 camiones Command Car, 1.730 fusiles de asalto Galil, 5.340 municiones calibre, 70.000 equipos de campaña para soldados y 10.000 equipos de campaña para la División de Fuerzas Especiales DIFE, acumuló una incipiente pero prometedora fortuna. Amparándose en el secreto militar, Hermosa convocó licitaciones sin concurso público y autorizó compras sin la aprobación de la Contraloría General de la República. Por cada licitación en favor de Stone, el general Hermosa cobró entre el 8 y 10% del valor total de los contratos. Para asegurarse de que sus negocios con el israelí se prolongaran más allá de 1990, ordenó estandarizar el material de guerra para tropa. Todo tenía que ser israelí, desde los pasadores de los borseguis hasta la punta de las bayonetas. El resultado, su primer depósito en el extranjero, hecho el 1 de noviembre de 1990, a nombre suyo y de su familia. A partir de 1992, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, contrató al resto de la gavilla de Stone, los traficantes de armas Tzvi Tzudit Wasserman, Moshe Rothschild Chassin, Jean Debrut Van Veckhoven y Enrique Benavides Morales, para equipar los institutos armados de granadas, pistolas, metralletas y fusiles, hasta helicópteros y aviones de combate, bajo los seudónimos de Fernanda, Zipán y Pachacútec. Hermosa depositó en Ginebra, en el Edmond de Rothschild, el dinero que los traficantes le iban consignando. El 11 de julio de 1995, durante su retorno de la República Popular de China, el general Hermosa hizo una escala en Nueva York, en donde Stone Cohen lo esperaba con una sorpresa: un maletín de cuero con $400,000, listos para ser depositados en el Union Bank of Switzerland Corporation of New York. De regreso en Lima, sin hacer mayores comentarios, Hermosa le solicitó a sus 2 hijos y su esposa que firmaran los documentos que los acreditarían como propietarios de las cuentas. Un mes después, en agosto de 1995, el general Hermosa, en el despacho de su casa, le ordenó a su familia que se quedara con la boca cerrada. Si esto se sabe, todos podemos ir presos, les dijo, tal como recordó Nicolás Hermosa Quirós, el hijo menor del general, el día que le tocó ser interrogado por la sala que juzgó los delitos de su padre. Con el aval de su familia, Hermosa aperturó 3 cuentas bancarias más en Nueva York a nombre de Nanda Ltd., Atenea Inc. y Pegaso S.A. 2 años después, en 1997, los operadores bancarios del general Hermosa, Carlos Valdemarra y Ernesto Strickler, transfirieron el dinero de Nueva York a una sucursal en Lugano, $6.231.343. En 1999, los 3 depósitos hechos en el Edmond de Rothschild se transformaron en The Creston Trust, The Garden Trust y The Arcadia Trust, $14.923.849. En febrero de 2001, la Comisión Weissman, la misma que investigó todos los crímenes cometidos por la dictadura de Fujimori, interrogó al general Hermosa por presuntos delitos de corrupción. Se declaró inocente. Sin embargo, el 11 de abril, encarcelado por una acusación de narcotráfico, la Oficina Federal de Justicia y la Policía de Suiza, bajo la batuta de la fiscal del cuarto cantón de Zúrich, Cornelia Kova, hallaron los depósitos hechos por Hermosa en el Edmond de Rothschild.
El 18 de abril ordenaron el bloqueo de sus cuentas, así como el levantamiento de su reserva tributaria. Esa misma semana lo procesaron por el delito de peculado. Su familia huyó al extranjero, su esposa y su hija a Miami y su hijo a Santiago de Chile. El 9 de mayo del mismo año, la Embajada de Suiza en Lima informó sobre depósitos hechos en el Union Bank of Switzerland. Hermosa, sin ninguna salida, confesó. Días más tarde, su familia retornó para entregarse a la justicia. El general Hermosa, desde 1990 hasta 1998, le cobró cerca de $9.500.000 a los traficantes de armas y le robó a las Fuerzas Armadas cerca de $2.160.000 cada año. Stone Cohen fue capturado en Miami en abril de 2004 y llegó extraditado a Perú. Se acogió a la colaboración eficaz, estatus que le brindó ciertos privilegios a cambio de información. Está preso junto al general Hermosa en el penal San Jorge, a solo unas celdas de distancia. Durante el proceso por peculado, la defensa del general solicitó a Stone como testigo. A pesar de que lo había traicionado, se trataba de un testimonio bastante útil. Stone podía corroborar que la fortuna del general era producto de la codicia y no del narcotráfico, delito que podía haberlo encerrado por el resto de su vida. Hermosa, tras haber declarado, se convirtió en el colaborador eficaz 002, el segundo de la red montesinista que puso su pellejo a la disposición de la justicia. Después de Matilde Pinchi Pinchi, conocido en los archivos del Poder Judicial como la colaboradora eficaz 001. Durante los años 90, a partir de 1993, Stone empezaría a fabricar armas directamente para Vladimiro Montesinos, así como Sudit, Rothschild, Debrot y Benavides. Si existe una persona que enseñó al exasesor de Fujimori el arte de administrar el lucrativo ejército de traficar armas en el mercado negro de Europa del Este, ese hombre, sin temor a equivocarme, fue el general Hermosa.